Los libros, cuando se escriben, tienen un destinatario y un impacto previsto, pero con el paso de los años pueden revelar una nueva relevancia y ser útiles y significativos en una medida que incluso su autor pudo no haber esperado. Creo que este es el caso de la introducción crítica al derecho natural. Voy a explicar por qué. A finales de los años 70 y principios de los años 80, años en los que se escribe y publica la introducción crítica al derecho natural, el panorama jurídico era sustancialmente distinto. El constitucionalismo estaba muy lejos, el neoconstitucionalismo estaba muy lejos de ser la realidad consolidada que es hoy en día. De hecho, España apenas estrenaba su constitución de 1978 y en países como el mío, la constitución todavía era decimonónica. Lo que estudiaban en las facultades de Derecho era básicamente lo siguiente. El derecho es un conjunto de normas sistemáticamente organizadas que reflejan la voluntad del soberano, el Estado, y que están respaldadas por la coacción. Es decir, estamos ante un modelo básicamente positivista. No quiere decir esto que no se hablara de derecho natural. Incluso existían cátedras de derecho natural. Pero en estas cátedras de derecho natural, usualmente el derecho natural se presentaba como un sistema previo, paralelo y afín al derecho positivo. En el mejor de los casos, como un sistema complementario, como una fuente auxiliar, en el mejor de los casos, pero básicamente como una teoría, como una forma histórica y no como un derecho vigente y operante. De hecho, en algunas clases la rúbrica derecho natural existía, pero lo que se enseñaba era algo distinto, a veces puro positivismo. Por otra parte, era un derecho local. Los estudiantes estudiaban el derecho del Estado, principalmente derecho legislado y codificado. Yo, cuando he tenido la oportunidad de ver los apuntes de mis papás, sus cuadernos de clase, son básicamente glosas a los distintos códigos, un poco más. Ahora, también esta teoría del derecho se caracterizaba por ser bastante restrictiva. Es decir, había un concepto muy estrecho del derecho, norma válida. Lo que no estaba ahí simplemente era ajeno al mundo del derecho. Y desde luego, ese sistema tan estrecho, tan local, daba o se revelaba insuficiente. Y desde luego, la teoría jurídica ya lo criticaba y a veces muy severamente. En muchos casos, esta crítica se reducía a decir, esto es insuficiente, esta es una teoría que falla por esta, por esta y por esta razón. Otras veces se llamaba a complementar el concepto todavía estrecho del derecho con permitir elementos de otros sistemas como el sistema moral o el político. Y en este contexto, Hervada lanza ante estos interlocutores, lanza su introducción crítica al derecho natural que presenta una nueva visión del derecho, una nueva explicación de cómo interactúan los distintos elementos y una nueva visión en la que ni la norma es lo central, ni la norma es lo exclusivo, ni el derecho positivo es lo dominante. Sin embargo, este impacto, que es importante y que va a dar lugar a toda una escuela, va a ser superado por la relevancia actual que tiene esta obra hoy en día. El panorama jurídico actual es muy distinto y en este panorama resulta muchísimo más relevante y más importante la contribución de la introducción crítica al derecho natural. Veamos por qué. Si en los años 70 y principios de los años 80 había un positivismo más o menos consolidado, hoy en día estamos lejos de decir que el positivismo clásico sea la teoría dominante. Sin embargo, el derecho natural sigue siendo una mala palabra para utilizar la afortunada expresión de Caparrós.
En el mejor de los casos, cuando se apela al derecho natural, se le considera a uno anticuado, cuando no falaz. En el peor de los casos, una apelación al derecho natural se entiende asociada a una actitud intolerante, como si la apelación a la naturaleza fuera la apelación a un estándar de normalidad que tiene por objetivo discriminar al que no está dentro de él. Por eso la expresión derecho natural tiene ciertas reservas y la gente no hablará de él abiertamente. Sin embargo, esta es una era que intuye el derecho natural y que sin saberlo es profundamente justnaturalista. Voy a dar algunos datos ilustrativos. En esta época pesa más que en ninguna otra el argumento contramayoritario. Hoy en día, en las distintas facultades de distintas ideologías, de distintas tendencias, se enseña, y sin que sea mayormente discutido, que los representantes legítimos del Estado, es más, el pueblo entero, con una mayoría aplastante, no tiene autoridad para decidir cosas contrarias a los derechos humanos o contra las exigencias básicas de la dignidad humana. Desde luego, todavía persiste la discusión sobre qué es el contenido de estos derechos o qué es lo que exige la dignidad humana. Pero a nadie le cabe duda de que ni el Congreso, ni todo el pueblo, ni las mayorías, ni ningún soberano tiene autoridad para derogar lo que exige la dignidad humana. Y lo vemos en muchísimos casos. Esto es una teoría estándar del constitucionalismo, por ejemplo, la de los límites al poder de reforma de la Constitución. Más aún, los grandes debates de nuestra época son debates sobre derecho natural. Son debates que involucran distintas concepciones o distintos modos de entender la naturaleza. Quisiera poner un ejemplo porque me parece que lo ilustra bastante. Pensemos en las discusiones que existen hoy en día sobre el matrimonio homosexual. Aparentemente, y muchas veces se intenta mostrar así, existe una postura que se centra en el derecho natural frente a otra que se centra más bien en una visión constructivista. Esto es mentira. Lo que existen son dos visiones distintas de las exigencias de la naturaleza, porque veamos lo que dice una y otra. Una dice que el matrimonio es esencialmente heterosexual y que ninguna ley y ninguna mayoría y ningún cambio sociológico pueden desconocer esta realidad. Mientras que la otra visión dice que la unión homosexual es sustancialmente igual a la unión de un matrimonio y que no hay ley, no hay mayoría y no hay tradición que pueda negar esto. Es decir, se trata de dos visiones sobre lo que es realmente el matrimonio. Dos visiones además sobre el papel que juega la sexualidad en la naturaleza humana. En algunos casos se hablará de una complementariedad natural entre el varón y la mujer y en otros de una indeterminación sexual, una naturaleza que no determina ninguna inclinación sexual, pero no es derecho natural versus otra cosa, sino son dos visiones distintas de las exigencias de la naturaleza, las cuales se exigen con independencia de su aprobación. Es cierto que en estas discusiones suelen salir argumentos basados en la literalidad de los textos y en un cambio sociológico, pero en el fondo estos son argumentos de fachada. Lo que hay en el fondo son dos visiones distintas de la naturaleza. Y eso podríamos decirlo de los grandes problemas. Cuando hablamos de la maternidad subrogada, nos preguntamos realmente qué reconocimiento se le tiene que dar a unas relaciones que antes eran fácticamente imposibles. Cuando hablamos del aborto, lo que en el fondo nos preguntamos es ¿cuándo
podemos hablar de un sujeto de derechos. Y la verdad es que hoy en día difícilmente aceptaríamos una respuesta tan superficial como es lo que diga la literalidad de la ley en este o en este punto. Todos estamos buscando una realidad a la que reconocer. Y esto es importante, es decir, esto es una era justnaturalista que tal vez no lo sepa, tal vez no sea capaz de utilizar la palabra derecho natural, pero que definitivamente está buscando algo más que un texto legal para fundamentar las exigencias. Por otra parte, estamos claramente en un mundo en donde las relaciones sociales trascienden las fronteras. Este mismo video es una prueba de que nuestra interacción social cotidiana trasciende las fronteras nacionales. Y esto es importante porque cuando nuestra sociedad ha dejado de ser simplemente nacional, nuestro derecho cada día es menos simplemente nacional. No es que no existan derechos estatales, pero este es un mundo en el que el derecho tiende a lo internacional, a lo transnacional, a lo comunitario y a lo global. Y esto cada vez más. Y por lo tanto es una sociedad que exige puntos universales o un derecho común para todos. A la vez es una sociedad que cambia rápido, tan rápido que es muy difícil pronosticar cómo será la humanidad, especialmente en este momento, dentro de unos meses. Las relaciones sociales están cambiando por cambios tecnológicos, por distintas interacciones, y eso quiere decir que es una sociedad necesitada de un derecho que sea al mismo tiempo global y dinámico. Finalmente, si podíamos decir que el derecho, en el momento en que la teoría estándar del derecho, en el momento en que se escribe la introducción crítica al derecho natural, era una definición muy, muy restrictiva, en donde quedaban muchísimas cosas excluidas. Hoy en día se puede decir que la definición del derecho es demasiado amplia, demasiado indeterminada y parece que no hay nada que quede por fuera. Es decir, hoy en día no es absolutamente clara la distinción entre la situación que se estime óptima y lo que es exigible o derecho. No hay una distinción clara entre el derecho y el deseo. Tampoco existe un límite claro entre el derecho y, por ejemplo, lo socialmente aceptable. No estoy hablando de cosas, no estoy hablando de cosas exageradas. Ya se empieza a pensar en códigos de lenguaje legalmente obligatorios y con las cortes constitucionales de todo el mundo teniendo el protagonismo que tienen y en una situación en donde pareciera que ninguna ley ha sido verdaderamente promulgada hasta que exista un pronunciamiento constitucional sobre ella, pues los límites entre el derecho y la política son muy difusos. Es muy difícil saber qué diferencia hay entre un legislador y un juez en esta época. Por lo tanto, hemos pasado de una definición extremadamente restrictiva del derecho a una indefinición total del derecho. La introducción crítica al derecho natural va a hacer o va a poder contribuir a estas tres características y estas tres necesidades que he señalado del mundo jurídico actual. Bueno, la primera manera en que este libro responde a los desafíos de nuestro mundo jurídico es lo siguiente. Si nosotros intuimos el derecho natural, no de modo en que podamos reconocer abiertamente que apelamos al derecho natural, pero sí de modo en que entendemos que existen dimensiones de la realidad que tienen que ser tenidas en cuenta y a la vez entendemos que hay dimensiones de la realidad que de ninguna manera podrían obligar. Me explico. Por ejemplo, existe una clarísima tendencia en toda sociedad a la desviación social, al delito, pues es evidente que el delito no se puede convertir en una norma. Pero
así digo, como entendemos que existen dimensiones de la realidad social que son normativas y que hay que reconocer y otras que tienen que ser excluidas, no tenemos clara los elementos conceptuales para distinguir cuáles son estas dimensiones de la realidad que obligan y cuáles que no. ¿Qué concepto de naturaleza es el que podemos apelar para hablar de derecho natural o no? Porque es muy distinto hablar de un derecho natural como, como basado en las tendencias más profundas del hombre y en su autodominio y en su dignidad, que simplemente una corroboración fáctica de lo espontáneo. Pues la introducción crítica al derecho natural nos va a hacer pensar y profundizar en aquello que intuimos que necesitamos, pero no nos atrevemos a ver. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué hay en la naturaleza que puede ser fuente de derecho? ¿Cómo son esos derechos? ¿Cómo se integran esos derechos en un sistema ordenado y complejo? ¿Cómo se falla en la vida cotidiana con base en estos elementos y sin necesidad de romper el sistema? Todo eso está en la introducción crítica al derecho natural. Es decir, si estamos intuyendo la necesidad del justnaturalismo, bueno, del derecho natural en nuestro sistema y nuestro modo de aplicar el derecho, este es el libro que muestra de modo más claro cómo el derecho natural es un elemento activo y operante en el sistema jurídico. Por otra parte, cuando nos muestra un derecho radicado en una dimensión común de todos los hombres, pues nos está mostrando elementos de los elementos para una construcción de un derecho común. Es decir, lo que es natural es común en todas partes y en todos los hombres y por lo tanto es un buen fundamento para un derecho que es mucho más que local. Este es justamente el derecho que no depende de la voluntad de las variantes legislaciones del mundo. Y sin embargo, a este mundo que es a la vez global y cambiante, le da la alternativa de un derecho natural que en sus fundamentos es inmutable, pero que en sus aplicaciones puede ser muy variable y que reconoce al 100% la dimensión histórica que tienen las exigencias de derecho natural. Y esto es una ventaja del sistema que propone Herbada sobre otros sistemas muy rígidos, como por ejemplo ciertos sistemas racionalistas que pensaban que habían encontrado la respuesta de derecho natural definitiva y para siempre. Pues no, acá hay aquí Herbada está recogiendo una idea clásica que la encontramos en Aristóteles y en Santo Tomás de un derecho natural a la vez inmutable en su núcleo y sumamente flexible en sus aplicaciones más concretas, global e histórico. Finalmente, una de las cosas que más me gusta de este libro, la introducción crítica al derecho natural, es que, aunque su título sugiere que se trata de derecho natural, para llegar a ese punto elabora toda una teoría del derecho, donde hay una definición del derecho, donde se plantean cuáles son los límites. Y esto es importantísimo en una época en que la noción del derecho es tan difusa. Herbada da elementos para distinguir lo que es propiamente jurídico de lo que es moral o de lo que es político o de lo que es simplemente un deseo o de lo que es algo que podría ser mejor y sin embargo todavía no lo es. Enseña a distinguir la injusticia extrema de lo que es simplemente mejorable. Y esto es una lección valiosísima en un mundo en el que nosotros no sabemos si nuestros sueños más extremos son o no derecho, si el mundo ideal es o no algo que pueda exigir y si lo puedo exigir inmediatamente o no. Pues estas serían las razones por las que yo considero relevante este libro hoy. Chao.